A un año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación altísima, pero, al mismo tiempo, enfrenta retos gigantescos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, hoy vamos a desmenuzar los aciertos, las tensiones y los números clave que están definiendo el arranque de su sexenio. Y para que quede claro desde el principio, todo este análisis que vamos a hacer se basa punto por punto en el documento Primer Año de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Este fue preparado por la firma CIMAT Consultores y se publicó el 5 de octubre de 2025. Así que con esa base vamos a desglosar lo que encontraron. Empecemos con el dato que la verdad salta a la vista. 72%. Este es el primer número del informe y es contundente. 72% de aprobación general. Para que nos demos una idea, es un respaldo muy sólido después de un año de gobierno. La pregunta es casi obligada. ¿De dónde sale este número? ¿Qué hay detrás? Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque si le rascamos un poquito a ese 72%, vemos que el apoyo no es parejo en todos los temas. Fíjense, la política social, impresionante, un 75% de aprobación. Pero luego, la economía ya baja a un 53%. Y el gran reto, la seguridad, apenas llega al 42%. Este contraste es la clave para entender todo lo que sigue. Ok, vamos a entrarle entonces al pilar de esta aprobación, la política social. La estrategia aquí ha sido, digamos, una combinación. Por un lado, mantener lo que ya funcionaba y por otro, empezar a ponerle un sello propio. Para entender bien la estrategia social, primero hay que ver el punto de partida. El informe subraya este dato, y es muy importante. 13.5 millones de personas salieron de la pobreza en el sexenio anterior. Esta es, por así decirlo, la plataforma sobre la que la administración Sheinbaum ha decidido construir. Eso sí, con sus propios ajustes. Esta tabla lo deja clarísimo. Esta idea de continuidad y cambio. Del lado izquierdo podemos ver la base, los programas que se heredaron de la administración pasada, como la famosísima pensión para adultos mayores. Y a la derecha, las nuevas apuestas de la presidenta, Sheinbaum, la pensión para mujeres de 60 a 64 años y el programa Salud Casa por Casa. Se ve claro el antes y el ahora. Ojo, lo que estamos viendo aquí no es nada más un aumento en la cantidad de programas, que pasaron de 13 a 17. Es más profundo. Es un cambio de enfoque. La administración le está apostando a las mujeres y a los jóvenes, y también a nuevos modelos como la atención médica preventiva a domicilio y más apoyos para vivienda. Muy bien, cambiemos de tema. Hablemos de economía. Aquí, la administración ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta bastante ambiciosa para el desarrollo del país, y la bautizaron como el Plan México. Y con esta frase es la propia presidenta quien define la visión del plan. Fíjense que no habla solo de crecer económicamente, sino de cómo se reparte ese crecimiento. La meta, dice, son mejores salarios y reducir esa brecha de desigualdad. Ahora veamos los números del primer año, según lo que reporta CIMAT. El panorama es, digamos que mixto. Por un lado, una atracción muy fuerte de inversión extranjera directa y una tasa de desempleo históricamente baja, del 2.7%. Pero, por el otro lado, el crecimiento estimado se mantiene moderado, en 1.2%, aunque eso sí, con una inflación que parece estar bajo control. Y bueno, ¿cómo se busca lograr todo esto? El plan se apoya en estos 4 grandes pilares. 1. Fortalecer el mercado interno, el consumo local y los salarios. 2. Producir más de nuestra propia comida y energía, o sea, soberanía alimentaria y energética. 3. Lanzar 15 zonas especiales, los polos de desarrollo, para jalar inversión. Y 4. Reducir la dependencia de importaciones de países con los que no tenemos tratados comerciales. Vamos ahora al tema que probablemente genera más discusión, la seguridad. Aquí es donde vemos una de las rupturas más claras con la estrategia del gobierno anterior. Este contraste es fundamental para entender el giro que se está dando. Se deja atrás la filosofía de abrazos no balazos y se pasa a una estrategia de 4 ejes. Y la gran novedad aquí es que se le está metiendo mucho más a la inteligencia y sobre todo a una mayor coordinación entre la federación y los estados. Y este cambio de estrategia, según las cifras oficiales, se traduce en este número: una caída del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos. Es una reducción importante y, claro, el gobierno la presume como la principal prueba de que su nuevo enfoque está dando resultados. Pero siempre hay un pero. Y ese pero es que la historia no termina ahí. Porque a pesar de esa caída a nivel nacional, la situación de la seguridad sigue siendo increíblemente compleja y todavía presenta desafíos enormes en varias partes del país. Y este dato es un recordatorio durísimo de esa complejidad. El informe de CIMAT destaca, por ejemplo, el caso de Sinaloa. Ahí la violencia se disparó más de un 260% en solo un año.
La razón, una guerra interna entre grupos criminales. Esto nos demuestra que la estrategia federal se topa con focos rojos muy intensos. Y eso nos lleva directamente a los pasivos, o sea, las principales tensiones que enfrenta el gobierno, tanto hacia afuera, en el frente internacional, como aquí adentro, en casa. En el exterior, la agenda está dominada por la relación con Estados Unidos, sobre todo con un segundo mandato de Donald Trump. Ahí tenemos las tensiones por los aranceles, la revisión del TEMEC que ya viene en 2026 y la presión constante en temas como migración y fentanilo. Una relación sin duda complicada y de altísimo riesgo. Y si miramos hacia adentro, el partido en el poder tampoco está libre de turbulencias. El informe habla de escándalos mediáticos recientes que han salpicado a figuras de muy alto nivel, como Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Y esto, claro, genera preguntas sobre qué tan unido está el movimiento. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el balance del primer año? Vamos a sintetizar los logros y los retos para tener la foto completa. En su discurso en el Zócalo durante la gira de rendición de cuentas, la presidenta resumió su compromiso público con esta frase. Una forma de reafirmar que su lealtad, dice ella, está con la gente. Y con esto llegamos a la pregunta final. Tenemos un año con un capital político altísimo, con una gran aprobación. El dilema que se abre es si los próximos años serán para profundizar el proyecto que se heredó o si veremos poco a poco la consolidación de un camino propio, con un sello distintivo para esta administración. Para todos aquellos que quieran profundizar en estos datos, el documento completo, primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, de CIMAT Consultores, lo pueden encontrar en su página web, cimat.com. Y bueno, les comentamos que este análisis fue generado por Laicos en la Vida Pública, utilizando inteligencia artificial.